del versículo del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Oramos, Señor. Te doy gracias por este día, Señor. Gracias por renovar tu misericordia cada mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos edifica, pero también nos exhorta, Señor, cada día, Señor, para que podamos ponerla por obra, Señor, para que cada día podamos santificarnos. Señor, te pido que tú me utilices como un siervo inútil, Señor, porque no soy digno, Señor, pero tú sí eres digno, Señor. Y te damos gracias, Señor, y lo hacemos todo en tu nombre. Amén y amén. Recordando, Señor, mis hermanos, lo que veníamos exponiendo todos los jueves, Pablo está en su segundo viaje misionero en este punto. Y en estos jueves anteriores vimos lo que Pablo vivió en Filipos. Y Pablo está en lo que hoy en día es Europa, ¿no? Llega a la parte norte de Grecia, lo que era la provincia de Macedonia, ahí en la ciudad de Filipos. Y en Filipos, si nos recordamos, Pablo se reunía con algunas personas en la oración. Y Pablo también libertó a una muchacha que tenía un espíritu inmundo. Un espíritu de adivinación, perdón. Pues los dueños de esta muchacha, que era esclava, tomaron a Pablo y a Silas y los presentaron delante de las autoridades, los golpearon, los azotaron y los metieron a la cárcel. El problema de esto, mis hermanos, que Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios y ocurrió un gran terremoto. Y el carcelero, a partir de lo que ocurrió, escucha el Evangelio. Y no solo que escucha el Evangelio, sino que cree. Y no solo que él cree, sino que también toda su casa cree. Luego, los magistrados le dicen a Pablo y a Silas que se marchen en paz. Pero Pablo les dice, soy ciudadano romano. Y los magistrados también tuvieron miedo, porque habían azotado a un ciudadano romano, cosa que era completamente ilegal en ese tiempo, mis hermanos. Y después Pablo y Silas salen de la cárcel y entran a la casa de Lidia, y Pablo los saluda y se marcha.
y se fueron. Y entramos a nuestros versículos, mis hermanos. Y dice el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. No sabemos, mis hermanos, qué sucedió en Anfípolis y en Apolonia, pero llegan a Tesalónica y en Tesalónica van a estar unos días. Y acordémonos que en Filipos no había una sinagoga, porque para que haya una sinagoga se necesitaban varones mayores de edad, y no había en Filipos. Por eso se reunían a las orillas del río. Versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Por 3 días de reposo, son como 15 días, mis hermanos, son 3 sábados. Pablo ahí en la sinagoga hacía 3 cosas, discutía con ellos, declaraba y exponía por medio de las Escrituras. Son 3 cosas medias parecidas, pero tienen sus diferencias. Pero Pablo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento. La palabra discutía, mis hermanos, en el original es dialogar. Y la palabra discutía en el día de hoy nos suena a conflicto, ¿no? Nos suena a pelea, ¿no? Pero Pablo no peleaba. Pablo dialogaba con ellos, les enseñaba a través de las Escrituras. Pablo quizás habló de los tipos de sacrificio de la ley de Moisés y sin duda apeló a pasajes como los Salmos, Isaías, y también habrá apelado al Salmo 2, que habla de un Mesías reinante, de un Mesías poderoso, pero también habrá apelado a Jeremías 53, que habla de un Mesías sufriente, despreciado, desechado por ellos mismos, por los judíos. La creencia de los judíos acerca del Mesías no representaba para ellos, no le entraba en la cabeza que era un Mesías que no tenía dónde dormir, dónde apoyar su cabeza. Ellos esperaban un gobernante, un conquistador, uno que le devolviera todo lo que los romanos le habían sacado, inclusive para derrotar a los romanos. Mis hermanos, en su primera venida vino a dar su vida, a humillarse. Eso es lo que nos habla Isaías 53. ¿A humillarse por quién? Por nosotros, por aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y su segunda venida, Él viene a gobernar esta tierra. Y Pablo está dialogando con respecto a esto. Y en el versículo 3 Pablo está declarando y exponiendo las Escrituras. Declarar habla de enseñar y exponiendo habla de presentar evidencia. Habla de mostrar algo. Y creo, mis hermanos, que estas 3 cosas son nuestra responsabilidad ante el mundo que le da la espalda a Dios. Nosotros debemos dialogar con las personas. ¿Dialogar en qué sentido? En predicarle el Evangelio, enseñarles el Evangelio, exponerlos por medio de las Escrituras. No me acuerdo de la autoría, pero dice que si logramos que alguien piense en la eternidad, ya tenemos el 50% del Evangelio presentado. Y estamos llamados a tener ese diálogo con las personas. A decirles, si tú mueres hoy, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Pero también tenemos que enseñar la palabra. No es lo que las personas dicen o piensan, es lo que Dios dice.
en su palabra. Estamos llamados a enseñar y también estamos llamados a presentar y mostrar las evidencias de una vida transformada en nuestro testimonio, que le da credibilidad a lo que estamos diciendo, a lo que estamos predicando. Y fíjate el mensaje. Pablo declaraba y exponía a través de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos. ¿Por qué? Porque la resurrección es la prueba del sacrificio de Cristo que fue aceptado por Dios. Porque toda la ira de Dios cayó sobre Cristo y por eso hoy nosotros tenemos esperanza. La resurrección de Cristo es la prueba de que nosotros tenemos esperanza, mis hermanos. Y fijémonos el resultado, mis hermanos, que nos dice el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Ese es el resultado, mis hermanos. Algunos de los judíos creyeron, de los gentiles griegos piadosos en gran número y mujeres no pocas. Ese es el resultado del Evangelio, mis hermanos. Y quien han de afectar el mundo para Cristo deben reconocer que no pueden hacerlo solo. Discipular a otros, quienes a su vez también tienen que discipular a otros. Y tal reproducción espiritual fue un elemento clave en el ministerio de Pablo. Ciudad tras ciudad, él iba dejando discípulos y abriendo iglesias para la gloria del Señor. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Este último punto es el resultado de los primeros, mis hermanos. Aquellos que con valentía anuncian el Evangelio y ganan almas para Cristo, serán ¿cómo les puedo decir? Serán enfrentados, tendrán oposición. Y Pablo y Silas no fueron la excepción, mis hermanos. Los judíos en Tesalónica no creían, se enfurecieron por el éxito del Evangelio. Teniendo celos, estos individuos tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad. Los ociosos eran hombres que no hacían nada, que estaban en el mercado, hombres que, como quien dice, no trabajaban. Y turba eran muchedumbres de gentes. Y alborotaron la ciudad. Irónicamente de estos mismos, acusaron a Pablo y a Silas. ¿Y de qué lo acusaban? De alborotar la ciudad. No solo que lo acusaban, sino que también asaltando la casa de Jasón, donde la turba, la muchedumbre de gente, supuso que Pablo y Silas y Timoteo se alojaban y procuraban sacarlos del pueblo. Pero Pablo y Silas y Timoteo no estaban allí y la muchedumbre debió contentarse con arrastrar a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad.
Los líderes judíos formularon dos acusaciones, mis hermanos, contra los creyentes. La primera fue, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Esta vaga acusación de que los creyentes eran alborotadores no se sustentaba. Es más, la turba, la muchedumbre de gente es la que provocó esos disturbios. Al declarar que Jasón los había recibido, los acusaban de albergar a esos alborotadores. Pero la segunda acusación contra Pablo y Silas fue mucho más grave, mis hermanos. Todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Reconocer a cualquier otro rey que no fuera el César era uno de los crímenes más graves, mis hermanos, en el Imperio Romano. No adorar al César, sin duda, lo llevó a Pablo a su ejecución. Las acusaciones alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Cuando oyeron estas cosas, las autoridades hicieron lo mismo que en Filipos. Decidieron que la más sencilla de las soluciones era expulsar a los alborotadores, a Pablo, a Silas y a Timoteo. En consecuencia, habiendo exigido y obtenido fianza de Jasón, y los demás lo soltaron. Qué lindo, ¿no, hermanos? Si nos ven por la calle o por nuestro barrio y nos digan, ahí vienen los alborotadores, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Ahí vienen los que trastornan el mundo. Y también acá, en González Catán. Eso es lo que uno anhela, ¿no? Como cristiano, alborotar al mundo, trastornarlo con el Evangelio. No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó en esa cruz por nosotros. Él nació, murió y resucitó al tercer día y nos compró a precio de sangre. No porque éramos buenos, no porque Pablo, Silas, Timoteo eran buenos, sino porque Él lo quiso así desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo y sus compañeros no tuvieron otra opción que irse. Se fueron para Berea. Y bueno, nuestro hermano Gustavo, el jueves que viene, nos seguirá exponiendo Hechos del 10 en adelante y nos relatará lo que Pablo hacía en la sinagoga de la ciudad de Berea. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por que tú, Señor, has hablado, no yo. Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas.